La urbanización Villa España fue construida allá por la década de los años 70 en las inmediaciones del Mogote Santa Ana, un monte o colina compuesto primordialmente de roca caliza, sujeto a la acción del viento y el agua. Yo llevo 41 años. Esto era aquí un pedacito de un paraíso, porque estas casas estaban aquí, estaban bien ubicadas. Y esa montaña era un pedazo verde que estaba recortado como debía ser. O sea, ellos dejaron la montaña recortada en terrazas anchas para si habían deslizamientos, pues que fueran cayendo y no afectaran las casas. Cuando yo me mudé, aquí no existía residencia alguna. Todo esto era montaña. Después con el tiempo, para 1983 u 86, empezaron a pasar máquinas, hasta que llegaron al terreno, como lo ven ahora, completamente plano. A los varios años de nosotros estar aquí, empezamos a ver que empezaban a sacar relleno para llevarlo pues para distintas construcciones, porque esa tierra que es buena para hacer parques, para carreteras, para compactar carreteras y todo. Y ya sacaban y sacaban, entonces la montaña empezó a ponerse perpendicular. Después de eso aparecieron unos ingenieros preparando el terreno para las casas. Al tiempo dieron los permisos para fabricar y esas casas son custom made. En el 1986 fue el primer derrumbe, que estaban en aquel lado que fue grande y vinieron, bueno, todo igual que ahora, y había una o dos casas fabricadas, las otras estaban para fabricarse. Nadie dijo que no fabricaran, todo el mundo fabricó su casa, algunos se siguieron sacando relleno para agrandar patios y todo eso. Y hace 2 años y medio más o menos hubo otro derrumbe en esta área de acá. En esta ocasión, pues como ha sido tan tremendo el desastre que hubo aquí, 10 casas son desalojadas, pero en este momento ya se acabó. Buen día. Una vez se cayó la montaña, ocurrió similar a lo que está ocurriendo ahora, que hubo un peñón que se quedó alojado en un escalón que había en la montaña. Construyeron la carretera para llevar la maquinaria para dinamitar el pedazo de montaña que se había desprendido y se había quedado en la plazoleta. Originalmente las rocas que cayeron del desprendimiento original no eran tantas. El resto de las rocas cayeron al dinamitarse la montaña. Y cada vez que iban a hacer una detonación, cogían los vecinos y nos metían allí en el parque. En lo que venía la explosión, bajaban las rocas y regresaban en nuestros solares. Y no, después de eso se siguieron vendiendo los demás solares y la gente pues construyó sin problema alguno. Ciertamente hubo unas intervenciones directas en el mogote. Lo que ocurre con este caso es que la altura a la cual ocurre el deslizamiento, y como puedes ver es en el mismo tope del deslizamiento, nos hace pensar que quizás las intervenciones que ocurrieron abajo no tuvieron nada que ver por el mecanismo que está ocurriendo allá arriba. Eso es algo que vamos a seguir desmembrando. Ciertamente, si no hubiese habido ninguna residencia cercana, nadie se hubiese afectado. Una mirada a los contornos de la montaña y los patios de algunas residencias colindantes evidencian que los deslizamientos han sido recurrentes. En el 2011, grandes piedras rodaron al patio de una residencia. Este fue uno de los primeros. Ese deslizamiento que vemos ahí, que se ve que ese ya fue de tiene un hace poco 2 tiempo. años. Ese fue el de hace 2 años. que produjo entonces Cayeron alrededor de 7, 10 piedras detrás de mi casa. En ese momento, pues, las autoridades del municipio de Bayamón pues mandaron a su personal en ese momento pues indicado que es manejo de emergencia, nos desalojaron a mis viejos y a nosotros para el Hotel San Miguel. Fuimos a distintas entidades, recursos naturales, parques nacionales y realmente en ese momento pues no se hizo nada. Tras esta amenaza, la geóloga Ruth Vélez recomendó el desalojo permanente de las residencias más próximas, pero su informe, al parecer, cayó en oídos sordos. Un recorrido por el tope de la montaña puso de manifiesto la inestabilidad de las rocas que representan serias amenazas de otros eventos.
this is the biggest problem. Everything is still there. The landslide is still there. It hasn't finished moving yet. De acuerdo a los expertos, el deslizamiento en Villa España no ha concluido. There shouldn't be anybody in here at all. At all. My advice to you, my personal advice, is stay out of here. Me da mucho miedo por cualquier persona quedarse por abajo. Por allá arriba se puede tener una idea de qué grande son los bloques que ya están encima. Hay los dos bloques al frente que ya está tamaño de 1 o 2 casas en ese tipo de tamaño, y atrás hay otro bloque, pero ya está partido en bloque más pequeño, pero todavía más grande, bien grande, muy peligroso, porque cuando caen los 2 bloques al frente, hay un sinnúmero de bloques grandes que se van a caer atrás de ellos. Según los investigadores, las piedras calizas que forman el Carso están solamente en el tope de la montaña y descansan sobre sedimentos mucho más débiles y que no están bien cimentados. Estos pertenecen a la formación Cibao, que contiene mucha arcilla. La caliza es altamente soluble y el agua que percola a través de la roca mantiene un flujo subterráneo que provoca unas áreas más susceptibles a deslizamientos de distinta magnitud. La caliza disuelve en agua y la agua sale por abajo. Entonces lo hace más débil las capas por abajo. Entonces tienes roca muy densa, muy pesada, grietada, encima de roca que está bien débil y suelto a veces. El deslizamiento de Villa España no es un caso aislado. Esta historia la vivieron en el 2005 los residentes de la urbanización Los Rosales II en Manatí, cuando rocas calizas se desprendieron de un mogote aledaño, a los que hasta ese entonces fueron sus hogares. Esta urbanización fue construida en un sumidero entre mogotes de la zona del Carso. Siempre el problema, no solamente en los Carso, en cualquier montaña que está alto, que tiene pendiente grande o fue cortada grande así, a poner a alguien al lado de eso es muy peligroso. Ya sabemos peligroso, no solamente alguien que ya estudia mucho tiempo. Gente que, tiene un curso en geología, sabe que las rocas caen todo el tiempo por la gravedad. A la voz de alerta de la naturaleza hay que tomar acción, pero a la voz de los científicos y expertos, ¿cuánta atención se le presta? Este tipo de casos es un buen ejemplo de por qué es importante tomar oído cuando ciertos profesionales como los geólogos, ingenieros civiles, ingenieros geotécnicos dicen hay que guardar mayor distancia y le explican por qué se debe guardar mayor distancia. Son situaciones en las cuales si hubiésemos estado a la par con la información científica, quizás esta casa, en primer lugar no estarían aquí esta fila de casas, estaríamos más apartados de este mogote en particular. ¿Por qué fue un poco más flexible el proceso cuando entonces se vendieron estos solares? Eso no lo podemos detectar. Lo que sí no es irnos a establecer cuáles fueron los errores del pasado, sino que tenemos que proyectarnos de que este tipo de cosas no debe de ocurrir y que las capas de información que tienen que ver con riesgos geológicos deben de ser utilizadas en estos procesos. Más videos en sistematv.com.